Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva, la voz del pueblo de México. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan hoy a través de la emisión de Radio Educación. Hoy estamos aquí en Historia Viva, la voz del pueblo de México. Recuerden que este es un programa coproducido por Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Los saludo con mucho gusto, como siempre, cada semana. Mi nombre es Ivette Mota. Y bueno, como cada semana, estamos aquí para conversar acerca de la historia. Y bueno, pues por supuesto nos acompaña el historiador Felipe Ávila, quien es titular de este programa, para conversar de historia y quien nos lleva de la mano por su narrativa cada semana. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, Ivette, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, en esta emisión nos acompaña nuevamente el estudioso de la comunicación y director de Radio Educación, Gabriel Sosa Plata. Y por otro lado, también tenemos a una de nuestras locutoras consentidas, locutora decana de Radio Educación, María Eugenia Pulido. Qué gusto tenerlos a ambos. Gracias, Ivette. Igualmente, Ivette, y saludamos también con mucho gusto al doctor Ávila y a nuestras audiencias. Por supuesto. Y bueno, hoy llegamos al último programa de octubre, en el cual desarrollamos, y desarrollaremos también algunos pincelazos para finalizar este esbozo del recuento histórico mínimo acerca del centenario de la radiodifusión en México. Y bueno, realizando estos 4 programas a través de Historia Viva, hemos podido conocer justamente el desarrollo de la historia de nuestra radio. Pero antes de empezar, ¿qué les parece si comenzamos con conocer quiénes son nuestros invitados de hoy? María Eugenia Pulido es locutora y creativa de radio y televisión pública desde hace más de 40 años. Ha colaborado en Radio Educación, Imevisión e Imer en noticias, en turnos de cabina y como conductora de temáticas de salud, de cultura e inclusión con perspectiva de género. Maru Pulido es locutora, actriz, maestra de la voz y capacitadora. Ha impartido cursos desde 1991. Luego de 45 años de labor en Radio Educación, han estado bajo su conducción los espacios noticiosos Pulso y las series con D de Diabetes para un diccionario de la imaginación, Su casa y otros viajes y Entrecruzamiento sonoro. El actual director general de Radio Educación, Gabriel Sosa Plata, tiene como primera línea de investigación y estudio la historicidad de la radio en México. El maestro Sosa Plata es autor de más de 20 libros colectivos nacionales y extranjeros, además de ser un prolífico columnista en medios escritos y conductor de televisión y radio, siempre en el estudio y la narrativa de los medios de comunicación y los derechos de las audiencias, ante las que ha sido ombudsman en varias ocasiones. Después de escuchar la semblanza de María Eugenia Pulido, locutora con más de 4 décadas en Radio Educación, y el maestro Gabriel Sosa Plata, agradecemos nuevamente la escucha en Radio Educación en Historia Viva y saludamos también, por supuesto, a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter de Radio Educación, así como del INER. Por supuesto, a través de las emisoras 1060 de AM, 96.5 de FM en la Ciudad de México y también a las estaciones que comparten nuestra señal en toda la República Mexicana. Y bueno, Felipe, llegamos al final de esta serie de programas dedicados a la historia centenaria de la radio, pero hoy estamos en un buen momento para que nos aboquemos a realizar un recuento de esta narrativa histórica de la radio mexicana, pero desde la propia voz de nuestra casa emisora Radio Educación. Para entrar en contexto, preséntanos por favor el panorama de esta última vista a la historia centenaria de la radio pública, a la cual en particular, nos toca hablar de Radio Educativa y la universitaria. Adelante, Felipe. Con mucho gusto, Ivette. Bueno, desde luego nos da muchísimo gusto estar una vez más en estos micrófonos, compartiéndolos con
el director de Radio Educación y como tú dices, con una de las locutoras consentidas de esta estación. Vamos a finalizar octubre hablando acerca de los últimos años de la historia de este maravilloso medio de comunicación en nuestro país, y vamos a aprovechar también para hablar sobre Radio Educación, una estación ejemplar que creo que ha abierto caminos y se ha convertido en un ejemplo de radio educativa y cultural. Y bueno, yo creo que en esta ocasión vamos a tener oportunidad de ver a grandes rasgos cuál ha sido la evolución de este importante medio de comunicación a finales del siglo pasado y durante los primeros años de este nuevo siglo. Vamos a ver algunas de las corrientes musicales, pero sobre todo yo creo que lo más importante es que vamos a ver con un poquito de detalle, Ivette, la forma en que ha ido evolucionando este medio, cómo se ha ido abriendo a diferentes posturas, cómo el avance de la democracia en nuestro país también ha influido dentro de los medios de comunicación y dentro de la radio, cómo ha habido cada vez más información, más voces críticas, más análisis, más reflexión, más contenidos culturales, más contenidos educativos. Desde luego la sociedad mexicana ha ido evolucionando, se ha ido consolidando un proceso de apertura democrática, de reconocimiento de los derechos de esta vasta nación mexicana, pluriétnica, pluricultural, plurirreligiosa. En particular ha habido un avance de los derechos humanos y desde luego en lo que tiene que ver con este medio de comunicación, pues un derecho muy importante que es el derecho de las audiencias. Entonces, me parece que esto es muy importante, a la vez que ha habido una gran transformación, Ivette, porque de verdad yo creo que no hay familia en México en donde no haya por lo menos un radio y que se escuche en algún momento del día o de la noche este medio de información y de comunicación. Y ha habido cambios también en los gustos culturales, en los gustos musicales, en los géneros. Cada vez es una radio más globalizada, cada vez es una radio en donde tienes información en tiempo real de lo que está ocurriendo en el mundo y de toda la música y toda la producción de contenidos musicales que se hace en cualquier lugar del planeta. Entonces me parece que esto es muy, muy importante, Ivette. Gracias, Felipe. Y bueno, Gabriel, a través de estos 4 programas, pues hemos podido conocer y entender pues cuál ha sido todo este proceso a través de los 100 años de la radio en México, conocer cuál ha sido pues el papel desde las empresas, las organizaciones sociales y por supuesto también las instituciones de la radio. Pero quienes han dado vida y sentimiento a esta industria de la radio, pues han sido justamente sus trabajadores, locutores, productores, programadores, guionistas, musicalizadores, técnicos, directivos, todos. Ayúdanos, Gabriel, a recordar algunos de los personajes y programas emblemáticos de la radio mexicana en los últimos 40 años en la radio educativa, universitaria y pública, por favor. Caray, querida Ivette, me pones un reto muy importante porque sería injusto mencionar a algunas personas, instituciones o empresas en lo particular. Yo creo que aquí lo más importante en esta parte, en este periodo, pues, sobre todo de los últimos años, yo diría que más que mencionar personas, son sobre todo proyectos. ¿A qué me quiero referir, Ivette? A que durante muchos años, la radio, como quedó documentado en los anteriores programas, había sido dominada fundamentalmente por la industria comercial. Allí aparecen con nombre y apellido algunos empresarios, ¿no? Pero sobre todo algunas marcas, no sé, Grupo Radio Centro, Grupo Radiorama, Grupo Asir, Grupo Fórmula, entre otros, que son los que mantuvieron una hegemonía, y ya decíamos, durante todos estos años. Desde fines de los años 80, sobre todo, comenzó una enorme presión política para que el llamado mercado radiofónico se abriera a más voces y se convirtiera en un medio mucho más plural. Y esto llevó ya más adelante, como también lo hemos comentado, a que
a partir de esta reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de 2013 y posteriormente la ley pues reglamentaria de esta importante reforma, se abrieran los cauces para que se solicitaran nuevas concesiones y de esta manera fortalecer la pluralidad que de por sí pues es característica de un medio tan importante como estos. Y fue así que por una parte comenzaron a entregarse nuevas frecuencias a quienes estaban participando en las licitaciones a las que convocó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es una institución que se crea también a partir de esta reforma constitucional. Y paralelamente se establecieron criterios, también ya establecidos obviamente en la ley, pero que ya tuvieron forma a partir de las convocatorias que publica el Instituto Federal de Telecomunicaciones para que instituciones, por ejemplo, del Estado mexicano participaran todavía mucho más en el sector de la radiodifusión. Y lo mismo ocurrió con estas organizaciones de la sociedad civil, pueblos y comunidades indígenas para que también accedieran a las frecuencias. Podemos decir que sobre todo en los últimos años hemos visto un fortalecimiento, quizá no tan robusto como quisiéramos, de la radiodifusión indígena y comunitaria y una presencia también cada vez más importante de entidades del Estado mexicano o bien de las entidades pues federativas para participar en el medio de comunicación. Yo diría que aquí lo más importante ha sido sobre todo la creación de más radios comunitarias e indígenas en los últimos años. Ya platicábamos que en el 2002, cuando se dio el decretazo y demás, en el mismo sexenio de Vicente Fox, se dieron las condiciones para la creación de las primeras radios comunitarias, pero ha sido sobre todo a partir de la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones cuando se incentivó pues el impulso, la creación, la instalación de más emisoras comunitarias indígenas. Destaco, por ejemplo, que aquí en la Ciudad de México ya tenemos una emisora feminista, la primera del país, ojalá haya más, que es Violeta Radio, ¿no? Y que, por cierto, gracias al acuerdo de compartición de infraestructura, el transmisor de Violeta está aquí en las instalaciones de Ángel Urraza, de Radio Educación, que eso es parte también del sentido, pues, de la radiodifusión pública. Y así hemos visto otras experiencias en las entidades federativas. Actualmente se impulsa un proyecto de política pública en el Estado mexicano con el apoyo de la UNESCO para que tengamos más radiodifusoras comunitarias indígenas en nuestro país, sobre todo porque, como lo hemos visto también en esta revisión histórica, fueron criminalizadas, fueron atacadas, fueron discriminadas justo por presión de los grupos empresariales. Ahora, no en vano, o no obstante, pues esta circunstancia, hay que considerar que a pesar de todo ello, también vimos en la industria algunos intentos interesantes, importantes, de reflejar, pues, si queremos, las inquietudes musicales, las inquietudes temáticas de los jóvenes. Entonces, tuvimos, por ejemplo, el surgimiento de proyectos tan interesantes como Rock 101 en 1984 y después de Radioactivo, que eran, digamos, formatos interesantes porque lo que hacían era recuperar aquella música que no se transmitía regularmente en la radiodifusión comercial y también abordaban otros temas, pero ya también con una visión mucho más plural, incluso hasta de politización. Esto que pudiese ser novedoso en los años 80 es algo que impulsó Radio Educación desde fines de los años 60, ¿no? Es decir, la radio comercial se tardó mucho más en abrirse a la pluralidad, al debate político, pero fue interesante porque también todo esto fue acompañado de un periodismo mucho más crítico. Ya decíamos que no era una
algo que quisieran desarrollar los propios empresarios, sino que responde a una presión social y política de la sociedad, a los cambios que se estaban viendo en el país, sobre todo a fines de los años 80, y de ahí nacen proyectos tan interesantes como el de José Gutiérrez Vivó desde los años 70 y que se consolidó, por supuesto, en los años 80 y 90. Vimos la erupción de periodistas críticas como Carmen Aristegui. Vimos también, o más bien escuchamos, a periodistas como Francisco Huerta, que también dejaron huella en Radio Educación, que en este periodismo civil, con este periodismo ciudadano, que a su vez recupera también parte importante de lo que venía siendo Radio Educación ya en años anteriores. Entonces, es una transición interesante en este terreno en la que vemos una mayor democratización, aunque los retos siguen siendo muy importantes en la radio mexicana, y una mayor pluralidad. Hace un momento nos comentaba el doctor Ávila que una de las virtudes de la radio es de que se puede tener acceso a una mayor oferta de contenidos musicales y de contenidos hablados. Si hacemos una revisión estricta, doctor Ávila, sobre todo de la situación aquí en nuestro país, y exclusivamente en el ámbito de la radiodifusión, es decir, de las radios que transmiten al aire y que captamos pues a través del mismo medio en nuestro receptor, podemos decir que más bien ha prevalecido un dominio de algunos géneros musicales, particularmente. Por ejemplo, si en los 80s fue la balada y el pop, en los 90 continuó el pop y resurge y se reimpulsa de una manera importante la cumbia y después algo que es el llamado género, si es que así se le puede llamar, grupero. Y a partir, por ejemplo, del 2000, el reggaetón hace su aparición en la radio mexicana. Muchas de las radiodifusoras en México, desafortunadamente, se limitan a la repetición en estas emisoras, obviamente musicales, de estos géneros, se estandarizan. Y asimismo vimos un fenómeno que era interesante en los años 40, 30, de que, por ejemplo, la XW se reproducía en muchas estaciones de radio, igual que la XQ. Bueno, ahora sucede algo similar con algunos formatos musicales. Entonces hay formatos, por ejemplo, como La Qué Buena, La Mejor, Exa, que es pop, que se replican en muchas ciudades de nuestro país. Y es una manera, pues, de estandarizar la radio, a diferencia de lo que también han hecho emisoras como Radio Educación, algunas otras emisoras universitarias, que han buscado que la oferta musical, que los contenidos no se limite solo a estos, ¿qué te gustan? 10 géneros musicales y no es que menos, ¿no? Que dominan la radiodifusión mexicana. Al respecto, yo quiero recomendar muy ampliamente a quienes nos están escuchando un libro que publicó recientemente el investigador Fernando Mejía Barquera, mi maestro, que se llama El Soundtrack de la Vida Cotidiana, 100 años de radio y música popular en la Ciudad de México, que es un libro que recupera la historia musical de nuestro país a través de la radio y que hace también un recuento de la manera en cómo se han cambiado o modificado los formatos de las estaciones también que operan en nuestro país. Una revisión histórica fundamental como para comprender también desde esta parte esta riquísima historia de la radio mexicana. Continuamos en Historia Viva, la voz del pueblo de México, en donde el intercambio de ideas en nuestra emisión, bueno, pues es el objetivo a través de conocer estas historias, hoy particularmente de historia de la radio. Y bueno, cerrando, como mencionábamos, estos programas dedicados a 100 años de la radio en México. Y bueno, con la cereza del pastel, Radio Educación, que está por sumar sus 97 años de existencia. Bueno, antes de continuar con nuestros invitados de hoy, Gabriel y Maru, por supuesto, les queremos dar un agradecimiento y mandar saludos a las personas que nos han dejado sus mensajes a través de los diferentes vías de comunicación que tenemos. La semana pasada en nuestra retransmisión nos llamó Lourdes Acevedo, nos dice: muchas felicidades por este programa dedicado a la historia de la radio en México.
Felicitaciones a todos los que participan en las excelentes cápsulas que preparan para el programa. La música y contenido son muy buenos. Mi familia y yo los escuchamos, bueno, su familia y ella los escuchan todos los sábados en Historia Viva. Muchísimas gracias, Lourdes Acevedo, y también un saludo a Alma Barragán. Ella es colega de nosotros de Canal 11 Noticias, que también nos escucha. Así que bueno, continuamos con esta historia de la radio en México. Y Maru Pulido, bueno, una respetable locutora, por supuesto, de nuestra querida radio. Para ti, Maru, ¿cuáles han sido los pasajes vivenciales más relevantes de Radio Educación en estos últimos años que nos ha narrado el maestro Gabriel? Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, yo quiero decirte que para mí fue un regalo verdaderamente para mi crecimiento profesional y anímico trabajar en Radio Educación. Y fue de una manera accidental que yo entré a Radio Educación. Yo conocía desde la Facultad de Filosofía y Letras a Enrique Atonal y a Mario Díaz Mercado, que eran dos personajes, ellos estudiantes de teatro, yo estaba estudiando teatro en la facultad, y fue una casualidad que yo entrara a Radio Educación, porque yo quería hacer como muy románticamente voces para actuación y todo eso, y me dijo Enrique Atonal, necesitamos una locutora ya en un turno de transmisión. Entonces, pues fui de las primeras, ya había mujeres, por supuesto, que hacían la radio, pero no había como turnos específicos. Entonces, yo entré a Radio Educación, no es que me dice Enrique Atonal, no vas a hacer nada de leer poesía, necesito que estés al aire. Yo temblaba así, imagínate, no tenía nada de experiencia, pero yo creo que sí nos sirvió el hecho de que saliéramos del teatro. Mario estaba ya trabajando ahí y una semana después entró Emilio Evergenji, que es una voz emblemática de Radio Educación, pero éramos inexpertos. Sin embargo, las vivencias que tuve ahí, conocer a pilares de la radio, porque me tocó un poco la colita de los grandes creadores, de los grandes maestros de la radio, don Alejandro Ortiz Padilla, a quien le guardo muchísimo cariño, por supuesto a Enrique Atonal, pero también a Chucho Elizarrarás. Entonces los locutores sí hacíamos examen, quiero decirte, todos hacíamos examen, era un filtro muy importante para poder tener un cargo tan importante por la responsabilidad que implica estar al aire con los radioescuchas, cosa que agradezco muchísimo. Ahora ya ni siquiera hay ese filtro, ¿no? Ya no hay ese examen. Estábamos entonces primero transmitiendo desde Avenida Circunvalación y Tabiqueros, en la colonia Morelos. Estaba ahí todavía la cárcel de Lecumberri, yo recuerdo perfectamente bien, pero me tocó una etapa muy importante, Ivette. Se empezaron a hacer, porque todavía había programas, como dependíamos de la Secretaría de Educación Pública, había programas y bueno, Gabriel no me va a dejar mentir que es un estudioso, él tiene un libro también muy importante, que también yo hojeé, para no decir barbaridades, pero todavía éramos de la Secretaría de Educación Pública, bueno, mucho tiempo, entonces había programas para los chicos de secundaria y que estaban estudiando, y todavía me tocó una colita de, por ejemplo, programas como Alrededor de la Música, lo recuerdo muy bien. Sin embargo, lo importante es que entramos jóvenes estudiantes, unos de teatro, Emilio estaba estudiando ingeniería, que no terminó por ser locutor, y después entra Pati Kelly, entran las demás compañeras, todos éramos estudiantes, pero se creó un estilo propio en Radio Educación. Había esa escuela de los locutores con la voz engolada y que eran muy importantes, pero lo que me gustó mucho de Radio Educación es que empieza a haber como un estilo mucho más libre, mucho más, digamos, desparpajado, por decirlo de alguna manera, aunque yo era muy seria al principio porque me daba mucho miedo el micrófono, pero Emilio hablaba de su vida, no había ninguna diferencia entre su vida personal y estar en radio, nos enterábamos de todo lo que le pasaba, de sus sentimientos, todo nos los contaba. Entonces, ese estilo que creó Radio Educación en sus voces, en sus locutores, fue algo que a mí me marcó mucho. Después, hacer los radioteatros, aprender de Enrique Atonal, de don Alejandro Ortiz Padilla, de Chucho Elizarrarás, que nos cuidaban, no tienes idea, ¿no? Nos estaban vigilando todo lo que decíamos y nos regañaban si no decíamos algo propio. Entonces,
¿qué más te puedo decir? Pregúntame tú. Pues justamente mencionabas acerca de, y quisiera enfatizar, de las mujeres, la participación de las mujeres productoras, actrices, musicalizadoras, guionistas y creativas de Radio Educación, que han vivido, bueno, contigo experiencias y momentos trascendentales en la emisora. Uno de ellos, si nos pudieras narrar, por favor, sobre el sismo de 1985, cómo fue tu vivencia al transmitir todos estos días y, bueno, momentos complicados para México, y también acerca de las transmisiones maratónicas de los festivales internacionales como el Cervantino o festivales de jazz. Bueno, los sismos del 85 había una situación muy difícil y Radio Educación, como fue tan sorpresivo todo, no había en ese momento más que música. Y nos sorprendía mucho a los trabajadores y a las trabajadoras, éramos la mayoría mujeres, que Radio Educación no dijera absolutamente nada de lo que estaba pasando, que Radio Miles de estaciones comerciales sí estaban ya atentas a lo que estaba pasando. Y pues, ¿qué crees? Que las mujeres tomamos la radio. Y eran casi las 24 horas, bueno, nos estábamos turnando. Nos apoyaron mucho voces como de actrices que estuvieron haciendo turnos sin ser locutoras, pero se necesitaba encontrar a las personas, se necesitaba dar malas noticias o buenas noticias. Entonces era así como una extensión de, ¿qué te puedo decir? Como de la Cruz Roja, pero en radio. Estábamos monitoreando los lugares donde se podían encontrar personas extraviadas. Eso se convirtió en Radio Educación. Y los trabajadores y las trabajadoras estuvimos muy pendientes de eso. Eso es un recuerdo que tengo muy clavado. Gracias, Maru. Y bueno, también estaban momentos más igual de emotivos, pero en otro sentido, como los festivales, que Radio Educación tiene una gran historia para transmitir este tipo de programas especiales del Cervantino o el de jazz. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia de participar en estos emblemáticos festivales. Bueno, déjame mencionar que uno que es muy importante porque también yo participé hace muchos años, los encuentros de jaraneros en Tlacotalpan, que tiene un reconocimiento por parte de la UNESCO como Memoria del Mundo. Y pues mi participación, los primeros programas que hice con Enrique Atonal, con Felicitas como productora, con José Luis Guzmán, los primeros programas que hicimos de la trova yucateca en Mérida, estábamos muy jóvenes, eso fue en los años 70, y el Festival Internacional Cervantino, que ojalá que Radio siga teniendo esa participación importante de transmisiones, porque somos la estación, digamos, pionera de poder transmitir junto con el Cervantino y Canal 22 como los dos medios importantes de la transmisión de este festival. Estoy hablando en particular del Festival Internacional Cervantino, que cumple ya 50 años, y Radio Educación empezó a ir primero en programas. Yo trabajaba en un programa que se llamaba Divagarte, con Lola Krill y con Mario Ledesma, que era el productor. Y recuerdo, Mario no me dejará mentir, que empezamos a ir muy tempranamente, primero como parte del programa, y después ya Radio nos mandaba a los diferentes locutores, pero casi 30 años o más de la participación nuestra en el Festival Internacional Cervantino. También cubriendo el Festival de Jazz, que por muchos años creo que sigue llevándose a cabo, pero se ha interrumpido por lo de la pandemia, en el Centro Nacional de las Artes, que es este festival donde hay participación de músicos europeos y ya hay participación de músicos mexicanos. He trabajado casi con todos mis compañeros productores, he tenido también, pues, junto con mis compañeras y compañeros, reconocimientos de programas a nivel internacional. Por ejemplo, el programa Diccionario de la Imaginación también tuvo un reconocimiento en festivales, en el Festival de Nueva York. Y pues, ¿qué más se puede decir? Maru, y en tu experiencia, bueno, hemos tenido situaciones quizá, digamos, técnicas y sociales que han cambiado la dinámica y formatos de radio, de cómo hacer la radio, pero hay otro suceso que es un suceso mundial, que es la pandemia actualmente. ¿Cómo para ti ha sido la vivencia de ahora hacer estos programas virtualmente e incluso hacer ahora la transmisión de ciertos festivales a distancia? ¿Cómo has sentido tú este cambio?
Bueno, yo quiero mencionar también con esto de la pandemia, el programa que participo con mis compañeros que tiene que ver con la diabetes y que se hace también con pues la ayuda de la Federación Mexicana de Diabetes. Y no sabes la responsabilidad tan grande que hemos tenido en toda esta pandemia. Nunca dejamos de transmitir y bueno, todo ha sido en línea, pero nos ha permitido, fíjate, nos ha permitido enlazarnos con médicos hasta los Estados Unidos, en Los Ángeles, California. Entonces, este programa ha ayudado mucho no solamente a la condición de la diabetes, sino que ha sido un acompañamiento y, claro, tener que estar supeditados a los horarios de los médicos, ¿no? Pero no sabes cómo ha ayudado a las audiencias este programa que no solamente habla de la condición de la diabetes, sino que ha acompañado a las personas que se han recuperado también o que han tenido problemas de salud, porque tratamos todos los problemas de salud, no solamente referentes a la diabetes, sino con la pandemia. Le hemos dado cobertura muy, muy especial a todos estos meses que hemos vivido pues encerrados y con estos cuidados. Justamente es uno de los ejemplos para poder entender el gran valor de la radio pública, la responsabilidad y este servicio público y este servicio a la sociedad que le da nuestra radio para poder comunicar esta información de gran responsabilidad y con gran sentido, también con toda el respaldo científico, ¿no? De los contenidos que se manejan de salud tan importantes. Muchas gracias, Maru, por compartirnos tu experiencia. Ahorita regresamos contigo, pero a Gabriel quería preguntar acerca si nos pudiéramos enfocar en el historiador y periodista Miguel Ángel Granados Chapa. Esto, bueno, el papel que tuvo el siglo pasado a finales de los años 70 con la dirección de este maestro. Pues, ¿qué te puedo decir? Es un periodista, un intelectual, un gran pensador, que justo en estos días se cumplieron los 10 años de su triste fallecimiento. Miguel Ángel Granados Chapa fue efectivamente director de Radio Educación y uno de sus grandes aportes, en esta parte también Maru nos puede ayudar porque le tocó vivir esa dirección. Pero yo diría que uno de los grandes aportes fue, por una parte, un fortalecimiento del trabajo periodístico que venía desarrollando Radio Educación. Radio Educación también, casi desde sus inicios, hizo periodismo, pero ya fue hasta después que se fue consolidando esta parte de la creación de los noticiarios Pulso, que son, por cierto, estos noticiarios, y esto lo podemos, como dice el presidente, no es por presumir, pero los noticiarios Pulso son los noticiarios de la radio pública que más se retransmiten en radios públicas, comunitarias e indígenas en el país. Por lo tanto, se convierte el noticiario Pulso el de mayor presencia a nivel nacional. Bueno, todo esto tiene su origen desde el trabajo que hizo el maestro Granados Chapa. La otra parte es de que él fue un factor fundamental para darle una mayor autonomía a esta institución. Como bien lo dijo Maru hace un momento, Radio Educación pertenecía a la Secretaría de Educación Pública como una dirección general. La creación ya de un órgano desconcentrado y ya como decíamos, con una cierta mayor autonomía, se debe al maestro Granados Chapa. Él también trató de impulsar una mayor presencia a nivel nacional, buscó que se expandiera Radio Educación con más emisoras. Cuando uno revisa también la historia relativamente reciente de esta institución, uno se da cuenta de ese motor que tenía el maestro Granados Chapa de darle pues un sentido todavía mucho mayor a nivel nacional de este gran proyecto radiofónico y una preocupación por replicar sus contenidos a nivel nacional. Se logró en cierto sentido porque yo creo, o más bien estoy convencido, de que el maestro Granados Chapa llegó a muy buenos acuerdos a nivel nacional para incrementar la presencia a través de las producciones de Radio Educación y también una mayor presencia a nivel internacional. Ahí se lograron acuerdos muy relevantes con radioemisoras públicas de Centro y Sudamérica
para, pues justamente, llegar a intercambios en materia periodística, pero también en materia de programación. El maestro Granados Chapa también tuvo una participación, ya una vez que él dejó el cargo, como comentarista también de nuestra institución. Aquí tuvieron un programa emblemático muy importante que impulsó la doctora Lidia Camacho, en la que estuvo el propio Granados Chapa junto con Javier Solórzano y también estaba nuestro querido, recuérdame, Maru. Ricardo Rocha. Virgilio Caballero. Virgilio, perdóname, Virgilio, eran los tres, ¿no? Comentaristas que analizaban pues la realidad nacional, una producción sin duda sensacional. Aquí veíamos al maestro Granados Chapa, que hay que reconocerle que era una persona, pues sí, ella muy, muy seria, muy docta, dominaba pues el idioma, siendo incluso también integrante de la Academia Mexicana pues de la lengua, pero de un trato tan afable, tan sencillo, tan cordial. Cuando lo veíamos aquí en las instalaciones de radio, siempre te recibía pues con una sonrisa y uno podía intercambiar puntos de vista con el maestro. Algo a veces muy complicado para quienes alcanzan este nivel, esta presencia, esta influencia que llegó a tener el maestro Granados Chapa. Hay muchas otras cosas más que podríamos decir de él, pero bueno, también aquí en Radio Educación se produjo un libro que contiene también parte de sus testimonios. Ahí participó Josefina King en las entrevistas, Alicia Ibargüengoitia también, y pues bueno, ahí también está el testimonio del maestro Granados Chapa. Pues sí, sin duda un referente de nuestra institución y que recordamos con muchísimo cariño y respeto. Y bueno, ya después el maestro Granados Chapa tuvo su plaza pública, ¿no? Allá en Radio UNAM. Y se estuvo recordando mucho esta presencia del maestro en esta institución universitaria, porque también hay esta parte del legado de su pensamiento y del gran aporte que se hizo desde la radio universitaria para analizar la realidad nacional. Eso es muy importante, justamente los aportes que nos ha dado los locutores, pero no solo locutores, todas las personas que han participado a través de Radio Educación, que nos regalan justamente sus análisis, sus reflexiones y no solamente un contenido efímero, no, es parte de nuestra vida. Maru, por cierto, bueno, muy rápido, sí, querida Ivette, porque si estamos hablando de radio, no podía dejar pasar este pasaje del maestro Granados Chapa, ya que lo mencionaste, de que él tuvo un noticiario también en Radio 1000, a fines de los años 80, principios de los años 90, justo en esta transición que estaba viviendo nuestro país, abren el espacio al maestro Granados Chapa y obviamente él hace periodismo, como debe ser. Obvio, el gobierno de Salinas estuvo particularmente muy atento a lo que se transmitía en el noticiario. Y lo cierto es de que esta supuesta apertura democrática en realidad era mucho de discurso. Resulta que entrevista a Cuauhtémoc Cárdenas, Granados Chapa, y de inmediato le inician un proceso de revocación a lo que era una estación que pertenecía al núcleo Radio 1000, que transmitía en inglés. Con el pretexto de transmitir en inglés, inician el proceso de revocación, pero el concesionario, que era Guillermo Salas, porque ahora ya es otro dueño, Guillermo Salas entiende el mensaje. Y lo cierto es que despiden, al estar viviendo esa presión del gobierno, de RTC en su momento, de Manuel Villa Aguilera, si no mal recuerdo, era el director de RTC, y pues despiden al maestro Granados Chapa de la radio. Y todo, como él lo dijo, por entrevistar a Cuauhtémoc Cárdenas y dar voz a las voces de oposición, valga la redundancia, ¿no? Abrir los micrófonos a estas posiciones pues políticas que no le gustaban al gobierno, al supuesto gobierno democrático de Carlos Salinas. Es otra de las cosas que podemos agradecer a Radio Educación, el tener este espacio libre a la expresión.
Maru, Felipe, Gabriel, pues tenemos ya 2 minutitos para terminar el programa, pero me gustaría que Maru nos dijera desde su perspectiva, nos compartiera cuáles son como los retos y, bueno, los aprendizajes hacia dónde va Radio Educación. Bueno, no sé a dónde vaya Radio Educación, a lo mejor no sabe más, que eso lo conteste Gabriel. Lo que sí nada más quería decir rápidamente, que yo recuerdo mucho a Miguel Ángel Granados Chapa, y yo creo que fue un parteaguas en Radio Educación. Su presencia fue cuando empezó a tener una línea editorial, la emisora, la crítica, los noticieros empezaron a crecer y a hacerse muy famosos, y además contradictoriamente, porque por otro lado todavía estábamos, o sea, dependíamos de la SEP, sin embargo, Radio Educación dice, pero ¿cómo pueden decir eso que dicen? ¡Qué bárbaros! ¿Cómo le hacen? Pues sí, se ejercía la libertad de expresión siempre en Radio Educación. Y una anécdota rapidísima, y eso fue en la época de Murillo Cruz, ya que me estabas preguntando, bueno, que yo prácticamente tenía un turno de 11 a 3 de la tarde, pero yo llegaba nada más a checar y a decir buenos días y después buenas tardes, porque se transmitían las sesiones del Senado completitas, pero además no había un programa que lo hiciera o que pusiera una pausa. Ahorita puedes ver los programas desde la Asamblea Legislativa y están editados, se editan, hay entrevistas. No, nosotros teníamos que transmitir hasta los bostezos, que se iban al baño los legisladores, y unas pausas antirradiofónicas. Sin embargo, lo tenía que hacer Radio Educación, te durmieras, te quedaras así muerto a la mitad del programa, pero era terrible, no había edición, y los programas es muy importante saberlos producir y editar. Muchas gracias. Muchas gracias, Maru, por compartirnos estas anécdotas. Y bueno, antes de ir hacia los retos de Radio Educación, quisiera preguntarle a Felipe, ¿cómo podemos historiar a la radio cultural pública como promotora de los valores de la educación y, por tanto, de la democracia, Felipe? Pues muy rápido, Ivette. Quiero también decirle a nuestro amable auditorio y a Maru y a Gabriel, a ti, que Radio Educación ha sido muy importante en mi vida. Yo, desde que estaba en la secundaria y en la prepa, pues la verdad es que esto que señalaba Gabriel de la homogeneización de los contenidos en las estaciones de radio, de la globalización, del predominio de la música comercial, no solamente en inglés, sino también los géneros que popularizaban las radios comerciales, pues hacía que en esos años fuera realmente muy difícil oír buena música. Desde luego, pues estaban las estaciones de radio clásica, Radio UNAM y XLA, pero fuera de eso, pues realmente solo estaba Radio Educación en ese tiempo. Para conocer la música latinoamericana, la música africana, la música de países que para nosotros eran totalmente exóticos, para conocer las nuevas propuestas musicales que no eran comerciales, pues solo había Radio Educación. Yo recuerdo con mucho cariño algunos de estos personajes emblemáticos que ha comentado Maru, a Emilio Evergenji, a Mario Díaz Mercado, a Patricia Kelly, a Enrique Velasco, a Len Derbez. La verdad es que muchos discos que a mí me comenzaron a gustar fue porque yo los escuché cuando los presentaban en Radio Educación. Yo ni siquiera sabía que existían en el mercado, y creo que esa apertura a gustos musicales no comerciales y a gran música de todos los géneros y a otras culturas, en buena medida se lo debemos a Radio Educación. Y creo que esta labor pionera de Radio Educación se ha ido replicando con el paso de los años. Cada vez hay más radios culturales y educativas en los estados, radios universitarias. Yo he descubierto recientemente, tengo que admitir que no conocía que existía, por ejemplo, la radiodifusora de la Universidad Autónoma Metropolitana o del Politécnico Nacional o de Radio Ibero, y la verdad es que tienen unos contenidos maravillosos. Es realmente de agradecer que la radio haya podido consolidarse, y que ahora no nada más haya radios educativas y culturales, sino también radios comunitarias. Y me parece que ahí es donde se están difundiendo estos valores que tanto nos hacen falta como sociedad, para conocer nuestras culturas, nuestras lenguas, nuestras tradiciones, nuestros orígenes.
nuestras expresiones artísticas, yo creo que cumplen un papel fundamental las radios educativas y culturales y comunitarias, y yo creo que hay que consolidarlas, hay que apoyarlas desde donde estemos, y hay que escucharlas. De verdad que no vamos a desilusionarnos por escuchar un rato esta maravillosa oferta cultural que creo que tenemos a nuestra disposición desde cualquier lugar en donde nos encontremos, Ivette. Muchísimas gracias, Felipe. Y bueno, finalmente, para cerrar esta serie de 4 programas dedicados a Radio Educación, a la historia de la radio mexicana, y bueno, en Radio Educación, Gabriel, un mensaje para concluir esta serie. Bueno, pues antes que otra cosa, muy agradecido por esta valiosa oportunidad que me ha dado el doctor Ávila, la producción, de participar en esta serie de programas para hacer este recuento de lo que ha ocurrido con la historia. Y termino diciendo de que la radio sigue más vigente que nunca, de que la radio se ha apropiado de las nuevas tecnologías, de la digitalización, vence al algoritmo con su palabra, con su inteligencia, con su pluralidad, de que aquí la invitación a las audiencias es de que sigan escuchando la radio y que sigan escuchando aquellas estaciones, efectivamente, que como lo dice el doctor Ávila, nos siguen proponiendo un mejor país, una mejor nación, una mayor humanidad. En estos tiempos en el que está prevaleciendo por diferentes intereses las noticias falsas, en donde, por ejemplo, se están generando desafortunadamente tendencias hacia los radicalismos a partir de esta apertura que ha traído el mundo digital. Las radios pues han demostrado su relevancia histórica, su ética, su compromiso social y cultural. Entonces, la mejor manera de apoyar estos proyectos es no solo, pues, lo que corresponde a la obligación, pues, en el caso de México, del Estado, de seguir impulsando estos proyectos como Radio Educación, Instituto Mexicano de la Radio, las radiodifusoras del Instituto Nacional Indígena, en fin, no solo eso, sino que también es una labor de las audiencias, es una labor de ellas de participar, de fortalecer estos proyectos porque es para el beneficio de la propia sociedad. Así que escuchen, aquí si hacemos el exhorto a nuestras audiencias de Radio Educación, las radiosoras universitarias que retransmiten este programa, escuchen esas radiosoras, estas radiosoras, estas propuestas que se han planteado en esta serie, y también dense la oportunidad, ahora el mundo digital lo permite, de escuchar otras propuestas a nivel nacional. Ahora podemos escuchar con un clic, por ejemplo, a Radio Teocel o a Radio Guayacocotla, podemos escuchar emisoras o proyectos vanguardistas en Europa, en América Latina. En fin, el mundo digital también trae esta posibilidad a las audiencias. Y qué bueno que así sea, un mundo más interconectado, pero ahí está y ahí sigue la radio como una propuesta, como decíamos, fundamental, incluyente, diversa, plural. Así es. Pues muchísimas gracias, Gabriel Sosa Plata, director de Radio Educación, por acompañarnos en esta serie de programas. A María Eugenia Pulido, respetable conductora de Radio Educación. Muchísimas gracias, Maru, por compartirnos hoy tus anécdotas y experiencias a través de estas vivencias que has tenido en nuestra emisora. Y por supuesto al doctor Felipe Ávila, que semana a semana nos lleva por la narrativa de nuestra historia. Mi nombre es Ivette Mota y muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan. Los esperamos en la siguiente emisión de Historia Viva. Participamos en este programa Oscar Guerra, José Ángel Domínguez, Laura Viadas, Alma Lilia Martínez, Salvador Castro, Daniel Librado Luna, Claudia Segura, Felipe Ávila, Ivette Mota, bajo la producción de Mario Ledesma.
Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva, la voz del pueblo de México.